Hola, mi nombre es Ciara Moreno Y mi nombre es Juan Esteban Arenas. y somos estudiantes del Politécnico Colombiano Jaime Isaac Cadavid de la materia de kinesiología. Y hoy les vamos a hablar acerca de las articulaciones, de sus orígenes de inserción y les vamos a hacer unos ejercicios prácticos. Vamos a iniciar con la articulación glenohumeral. Esta articulación está compuesta por dos huesos, el húmero y la escápula. Esta articulación es una articulación histológicamente sinovial y biomecánicamente en artrosis. Esta articulación tiene 3 grados de libertad de movimiento. En el primer plano está el plano sagital con el eje transversal que realiza una flexión, y la flexión se realiza gracias al deltoides fibras anteriores, y una extensión que se realiza gracias al deltoides fibras posteriores. Como segundo plano tenemos el plano coronal con el eje sagital y se realiza una abducción. La abducción la realiza el deltoides fibras medias y el supraespinoso. Y también se realiza una abducción, y esto se realiza gracias al pectoral mayor y al dorsal ancho. Y ya finalmente tenemos el tercer plano, que es el plano transversal con el eje vertical, y se realiza una rotación interna, que la rotación interna se realiza gracias al subescapular, y una rotación externa que se realiza gracias al redondo menor y al infraespinoso. Listo, vamos a iniciar con el deltoides fibras anteriores. Este se origina en 2/3 externos de la clavícula y se inserta en la ovodeltoidea. Posteriormente tenemos el deltoides fibras posteriores. Este se origina en la espina escapular y se inserta en la ovodeltoidea. También tenemos el supraespinoso. Este se origina en la fosa supraespinosa y se inserta en el troquíter. Y tenemos el deltoides fibras medias. Este se origina en el acromion y se inserta también en la ovodeltoidea. También tenemos el pectoral mayor. Este se origina en 2/3 proximales de la clavícula, en el esternón y en los cartílagos costales de la 1 a la 7, y se inserta en la cresta subtroquiteriana. Y tenemos el dorsal ancho. Este se origina en la apófisis de la 7 a la 12, en las lumbares y sacro y en la cresta ilíaca. Y se inserta en las 4 últimas costillas del ángulo inferior de la escápula y la corredera bicipital. Y ya finalmente tenemos el subescapular. Este se origina en las fosas subescapular y se inserta en el troquín. Y tenemos el infraespinoso. Este se origina en la fosa infraespinosa y se inserta en el troquíter. Y el redondo menor se origina en el tercio medio de la escápula y se inserta en el troquíter. Listo, entonces de la articulación glenohumeral tenemos 4 ligamentos como principales. El primero es el ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral medial. Y por último tenemos el ligamento glenohumeral inferior y el coracohumeral. Vamos a empezar con los ejercicios de la articulación glenohumeral. Para empezar, vamos a realizar el ejercicio con la acción de la flexión de hombro. Y lo único que tenemos que hacer es flexionar el hombro. Como segundo ejercicio vamos a utilizar una mancuerna y vamos a llevar el brazo hacia atrás para trabajar el deltoides fibras posteriores. Listo. Para la acción de la abducción también vamos a trabajar con este elástico. Y lo único que tenemos que hacer es la aducción. Aquí, para trabajar. Igualmente, la aducción ya sería que la fuerza la ejerce hacia el otro lado. ¿Para qué? Para poderlo llevar aquí, hacia adentro. Realizando la aducción. También tenemos la rotación interna. Para esto también vamos a utilizar de nuevo la mancuerna y vamos a hacer una flexión de hombro con una rotación interna. Y la rotación externa ya la vamos a trabajar con una flexión de codo y vamos a hacer la rotación externa. Aquí estaríamos también trabajándolo. Listo. Ahora pasaremos a los trabajos de propiocepción por la articulación glenohumeral. Listo. Para esto vamos a necesitar una
pelotica estas que son blanditas, inestables, y lo que vamos a hacer es ir cambiando el apoyo, y esto va a ser un trabajo propioceptivo para el hombro. Yo me dejo caer y se está trabajando pues todo lo que es el hombro. Listo, vamos a hablar de la segunda articulación, que sería la humerorradial humerocubital. Esta es una articulación compuesta por 3 huesos. El primero es el húmero, el segundo es el radio y el tercero es el cúbito. Esta articulación es una articulación histológicamente es sinovial y biomecánicamente es bisagra. Esta articulación la vemos que tiene solamente un grado de libertad de movimiento, que es en el plano sagital con el eje transversal, y básicamente realiza flexión y extensión. La flexión la realiza el bíceps braquial y la extensión la realiza el tríceps braquial. Vamos a empezar con el bíceps braquial. Este tiene 2 cabezas. Su cabeza larga, que se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y se inserta en la tuberosidad radial y aponeurosis bicipital. También tenemos la cabeza corta, que su cabeza corta se origina en la apófisis coracoides y se inserta en la tuberosidad radial. Ya posteriormente tenemos el tríceps braquial. Este tiene 3 cabezas. Su cabeza lateral se origina en la cara posterior del húmero y se inserta en el olecranon. Su cabeza larga se origina en la tuberosidad infraglenoidea y se inserta en el olecranon. Y ya la cabeza medial se origina en la cara posterior del húmero y se inserta en el olecranon. Listo, ahora la articulación del codo cuenta con 2 ligamentos. Uno es el colateral, lateral o radial. Y el segundo sería el colateral medial o cubital. Ahora vamos a pasar a la articulación húmero-radial, húmero-cubital. Entonces, como primer ejercicio, tenemos para la flexión de codo para trabajar el bíceps. Tenemos un curl de bíceps con teratubo. Ya posteriormente, para la extensión, tenemos una patada de tríceps con mancuerna. Y como ejercicio propioceptivo, queremos proponer una flexión de codo, a pesar de que es un ejercicio multiarticular, es decir, que nos va a implicar varias articulaciones. Es muy bueno para fortalecer todo lo que es el codo. Y acá estamos utilizando una base inestable, que sería una pelotita. Continuamos con la tercera articulación. Esta es la articulación radiocubital proximal. Esta histológicamente es sinovial y biomecánicamente es trocoide o pivo. Esta cuenta con únicamente 2 huesos, que sería el radio y el cúbito. Esta cuenta con un grado de libertad de movimiento, como dije, en su plano transversal con el eje vertical. La acción que realiza es pronación y supinación. Entonces, en la pronación encontramos 2 músculos agonistas, el pronador cuadrado y el pronador redondo. Y en la supinación, igualmente, lo que es el supinador largo y el supinador corto. Continuaremos con el pronador cuadrado y el pronador redondo. El pronador cuadrado se origina en un tercio distal del cúbito y se inserta en un tercio distal del radio. Ahora el pronador redondo. Este se origina en la cresta supracondilia medial, ¿cierto? Y este pasa por aquí y se inserta en un tercio medial del radio. El supinador largo y el supinador corto. El supinador largo en la cresta supracondiliar lateral, ¿cierto? Y se inserta en un tercio distal del radio. Y el supinador corto se origina en la epitróclea y se inserta en un tercio distal medial del radio. Listo, los ligamentos de esta articulación son el anular Y el cuadrado. Listo, continuaremos con los otros ejercicios. Para este vamos a trabajar los músculos de pronación y supinación. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Empezamos desde la base de supinación para trabajar esta articulación realizando flexión de muñeca con la mancuerna. Y luego, para el otro sentido, para la pronación,
volteamos en la posición básica de la pronación y vamos a realizar extensión de muñeca. Listo, pasamos a la siguiente articulación, que es la articulación radiocarpiana. Esta articulación histológicamente es de tipo sinovial y biomecánicamente es condilia. Esta cuenta con 4 huesos, que sería el radio, el piramidal, el escafoides y el semilunar. Esta cuenta con 2 grados de libertad de movimiento. En su primer plano, en el plano sagital con el eje transversal, va a realizar lo que es aquí flexión y lo que es la extensión. La flexión la realiza, pues sus músculos agonistas son el palmar mayor y el palmar menor. Y en la extensión lo realiza el primer y segundo radial. Ya pasamos al siguiente plano, que es el plano coronal con el eje sagital, donde realiza desviación radial, que como vemos va hacia el radio, y desviación cubital. La desviación radial la realiza el palmar mayor y el primer y segundo radial, y la desviación cubital la realiza el cubital anterior y el cubital posterior. Listo. Vamos a empezar con el palmar mayor. El palmar mayor se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la base del segundo y el tercer metacarpiano. El palmar menor igualmente se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en el aponeurosius palmar, ¿cierto? Vamos con el primer y segundo radial. El primer radial en la cresta supracondila lateral del húmero y este se inserta en la base del segundo metacarpiano. Ya el segundo radial, su origen también es en el epicóndilo lateral del húmero y este se inserta en la base del tercer metacarpiano. Vamos para los cubitales, ¿cierto? El cubital anterior se origina en el epicóndilo la medial del húmero y en el olecano y se inserta en el pisiforme y en la base del quinto metacarpiano. Y el cubital posterior se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta también en la base del quinto metacarpiano. Muy bien, ahora los ligamentos de esta articulación son el colateral radial, el colateral cubital, la radiocarpiana anterior y la radiocarpiana posterior. Continuaremos con la siguiente articulación. Esta es la articulación coxofemoral. Esta cuenta con 2 huesos, que sería el coxis y el fémur. Histológicamente es de tipo sinovial y biomecánicamente, así como el adenomeral, también es en artrosis. Esta cuenta con 3 grados de libertad de movimiento. En su primer plano, que sería en el plano sagital o eje transversal realiza la flexión y la extensión. Entonces aquí en la flexión, el músculo que realiza el músculo agonista de la flexión es el psoas ilíaco, y en la extensión lo realiza todo lo que es el glúteo mayor. Ya para el segundo plano, que sería el plano coronal con eje sagital, realiza lo que es abducción, que lo realiza el glúteo medio, y la aducción, que lo realiza el aductor mayor. Ya para pasar al siguiente plano, que sería el plano transversal con el eje vertical, realiza lo que es la rotación interna que lo realiza el glúteo menor, y la rotación externa, que cuenta con varios músculos. El primero sería el piramidal, luego están el gémino superior y el gémino inferior, pasamos al cuadrado femoral y por último el obturador interno. Estos serían todos los músculos agonistas de la rotación externa. Listo, vamos a continuar con la articulación de la rodilla. Esta articulación está compuesta por 3 huesos. El primero sería el fémur, el segundo sería la tibia, que vendría siendo esta, y el tercero el peroné, que está en la parte externa. Esta articulación es una articulación histológicamente sinovial y biomecánicamente bicondilia. Bueno, vemos que tiene solamente un grado de libertad de movimiento, entonces va a estar en el plano sagital con el eje transversal y vamos a ver que realiza la flexión de rodilla gracias a 3 músculos agonistas. El primero sería el bíceps femoral, que está en la parte externa desde esta vista. El segundo sería el semitendinoso, que está en todo el centro, y el tercero sería el semimembranoso, que viene por toda esta parte interna. Ahora,
el músculo, hay 4 músculos agonistas para realizar la extensión de rodilla. El primero va a ser el vasto interno, el segundo va a ser el vasto externo y el tercero va a ser el recto femoral, que está en todo el centro. Por debajo del recto femoral vamos a encontrar un músculo que es el músculo oblicuo, que también ayuda a esta acción de extensión. Listo, entonces tenemos que los músculos que realizan flexión son los isquiotibiales. Bueno, estos básicamente están compuestos por 3 músculos. Listo. El semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral. Todos se van a originar en la tuberosidad isquiática y se van a insertar, el semimembranoso en la cara lateral de la cabeza del peroné, el semitendinoso en el cóndilo medial de la tibia y finalmente el bíceps femoral en el cóndilo medial de la tibia. Ya en la parte anterior tenemos los músculos que realizan extensión, que serían los cuádriceps. Estos se recomponen por el recto femoral, el oblicuo, el vasto interno y el vasto externo. Entonces, tenemos que el recto femoral se va a originar en la espina ilíaca anteroinferior y se va a insertar en el rótula base del tendón rotuliano. Tenemos el oblicuo, este se origina en la epífisis del fémur en la cara anterior y se va a insertar en la rótula por medio del tendón rotuliano. Tenemos el vasto externo, este se va a originar en la línea intertrocantera y línea áspera y se va a insertar en la rótula lateral de la tuberosidad tibial. Y finalmente tenemos el vasto interno, este se va a originar en la línea áspera y trocánter mayor y se va a insertar en la rótula media y tuberosidad tibial. Los ligamentos de esta articulación son 4, el ligamento colateral interno y el ligamento colateral externo. Y el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Listo, para este ejercicio vamos a necesitar una banda de resistencia y una silla. Vamos a iniciar con la flexión y esto básicamente vamos a realizar una flexión, vamos a ubicar la banda en la parte de abajo y solamente es esto, realizar flexión. Y para la extensión nos vamos a ubicar en una silla, nos vamos a sentar y un pie lo vamos a dejar estático y el otro lo vamos a movilizar realizando la extensión. Este es un trabajo individual de cuádriceps. Y ya como trabajo propioceptivo vamos a realizar una semi-pistol squat, que básicamente sería este ejercicio sin ninguna ayuda de ningún apoyo, solamente así. Si queremos subir el grado de dificultad vamos a cerrar los ojos. Listo, continuamos con la articulación subtalar. Esta cuenta únicamente con 2 huesos, que sería el calcáneo y el astragalio. Prácticamente se ve pues en la parte posterior. Esta es histológicamente sinovial y biomecánicamente es una articulación plana. Este básicamente realiza o tiene un grado de libertad de movimiento, lo que sería inversión y eversión. Entonces, eso es muy importante. La inversión, entonces, la realizan los 3 diferentes planos. Entonces, por ejemplo, la inversión en el plano sagital con el eje transversal realiza plantiflexión, o sea, entonces como una inversión con plantiflexión. En el segundo plano, el plano coronal con el eje sagital va a realizar esa aducción, ¿cierto? Como ven ahí. Y en el último plano, que sería con el plano transversal con el eje vertical, realiza supinación. Ahora, si vamos a la eversión, sería prácticamente todo lo contrario. Entonces, en el primer plano, con el plano sagital, va a realizar dorsiflexión, ¿cierto? Con el plano coronal con el eje sagital, realiza ya aducción hacia afuera. Y el plano transversal con el eje vertical va a realizar pronación. Eso es básicamente toda la articulación subtalar. Esta articulación está compuesta por 4 ligamentos: el tibio-peroneo anterior, el tibio-peroneo posterior, el colateral medial, que básicamente tiene 4 fascículos, el tibio astragalino anterior, el tibio astragalino posterior
el tibio calcáneo y el tibio escafoideo. Y por último, el cuarto ligamento es el colateral lateral o peroneo. Y este ya tienes tres fascículos. El primero es el peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo. Entonces, para estos ejercicios necesitamos el elástico y la silla. Entonces va a ser muy simple porque recuerden que tiene solamente 1 grado de libertad de movimiento. Entonces vamos a iniciar para la eversión. Entonces es muy simple. Hacemos el movimiento de eversión y si queremos un poquito más de dificultad simplemente tensionamos más el elástico. Ya pasamos para la inversión. Cambiamos la zona del agarre y realizamos ya la inversión hacia adentro. Igualmente si queremos dificultad tensionamos un poco más. Ahora, para el ejercicio de propiocepción, vamos a utilizar un cojín y esto le va a dar inestabilidad a nuestro ejercicio. Vamos a pararnos en eversión, como lo pueden ver aquí, y esto le va a dar un grado de dificultad de movimiento. Si quieren que sea más difícil, pueden cerrar los ojos o utilizar un solo apoyo. Y es mucho más complejo, como lo acaban de ver. Y también podemos hacer la inversión. Listo, ahora vamos a ver la articulación tibio-peronea astragalina, que como su nombre lo dice, está compuesta por la tibia, por el peroné y por el astrágalo, que está en la parte de acá abajo. Listo, esta es una articulación histológicamente sinovial y biomecánicamente troclear o bisagra. También podemos ver que tiene solamente 1 grado de libertad de movimiento. Al solo tener 1 grado de libertad de movimiento, va a tener en su plano sagital con su eje transversal la dorsiflexión y la plantiflexión. Entonces, en la dorsiflexión vamos a ver que su músculo agonista va a ser el tibial anterior, y en la plantiflexión va a tener lo que son los gastronemios y el sóleo como músculo agonista. El sóleo está por debajo de los gastronemios para que lo tengamos en cuenta. Listo. Vamos a empezar con el tibial anterior. Este se origina en el cóndilo lateral y la diáfisis lateral proximal de la tibia y se inserta en la base del primer metatarsiano y cuneiforme medial. Y ya en la parte posterior tenemos los gastronemios. Los gastronemios se originan en los cóndilos femorales y se insertan en la cara posterior del calcáneo. Y por debajo de este tenemos el sóleo. Este se origina en la cara posterior de la cabeza y tercio superior de la diáfisis peronea y tibial posterior. Y se inserta en la cara posterior del calcáneo. El tibio peroneo anterior. El tibio peroneo posterior. El colateral medial, que básicamente tiene 4 fascículos. El tibio astragalino anterior, el tibio astragalino posterior, el tibio calcáneo y el tibio escafoideo. Y por último, el cuarto ligamento es el colateral lateral o peroneo. Y este ya tienes 3 fascículos. El primero es el peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo. Listo, para este ejercicio vamos a necesitar una banda elástica, una silla y si quieren agregarle peso a este ejercicio al cual le vamos a mostrar, lo pueden hacer. Vamos a hacer una plantiflexión y ahí estaríamos trabajando todos los gastronemios y el sóleo. Y ya para este otro vamos a hacer una dorsiflexión, vamos a ubicar la banda y estaríamos trabajando todo lo que es el tibial anterior. Para el ejercicio propioceptivo lo que podemos hacer es movilizarnos por todo el espacio caminando en punta de pie. También podemos cerrar los ojos para que aumente el grado de dificultad o ya finalmente un solo apoyo, ir cambiando de apoyos por todo el espacio o quedarnos en una contracción isométrica con los ojos cerrados. Listo, y por último vamos a realizar todos los estiramientos de manera general de todas las articulaciones, empezando céfalo-caudal. Listo. Listo, entonces vamos a iniciar con el hombro.
vamos a llevar hacia adelante. Luego vamos aquí. Y también para trabajar el otro lado con un apoyo para poder trabajar esta parte. Luego, para trabajar las rotaciones, esta es una. Y igual manera la misma exposición, pero ya con el apoyo aquí, esta es la otra. Listo, continuaremos con el tríceps. Vamos a llevar bien atrás. Cambia de mano. Ahora acá. Igualmente cambia. Listo. Ahora vamos a continuar con el tren inferior. Entonces empezamos aquí, vamos a trabajar a estirar el cuádriceps. Pasamos aquí a trabajar el isquio, Estirar el isquio. Intentar en este estiramiento, esta rodilla no va a ir flexionada y esta va a ir un poco semiflexionada. Listo. Pasamos aquí con dorsiflexión para poder estirar aquí. Cambiamos. Listo, muy bien. Ahora ya pues por último vamos a ayudarnos con una pared y vamos a intentar llevar todo el apoyo sin doblar la rodilla del estiramiento. Vamos a llevar todo el peso hacia atrás y lo mismo cambia. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.